Shalom Javerín, Shalom Ajín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá, llevando otra parashá más, otra perashá más, amén, aquí en los fundamentos de la Torá. En esta ocasión vamos a estar llevando la parashá Bayele. Esta parashá está en Devarim, Deuteronomio capítulo 31, verso 1, hasta el capítulo... Prácticamente es un solo capítulo, misajín, capítulo 31, verso 1 al 30. La jactará para esta perashá, misajín. Tenemos a Oseas capítulo 14, verso 1 al 9, Miqueas capítulo 7, verso 18 al 20. Tenemos a Joel capítulo 2, verso 15 al 27. Esa es la Haftarah, misajín. Y lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashá Bayele. Tenemos israelitas mesiánicos, Hebreos 13, verso 15 al 8, misajín, para que lean su casita. Con ustedes el Aj Yohanan de Portland, Oregon, Estados Unidos. El número de mi WhatsApp es 503-756-4900. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol benatan lanue torato, Baruch atah Adonai noten hatorah, beshin Yeshua HaMashiach ben Ru. Amén. Bendito es usted, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Baruch es usted, Adón, donador de la Torá, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemigotav etzivanu, laxo bedivrei Torá. Baruch es usted, Adón, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos de las palabras de su Torá. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Vayelech Misajín significa y fue. Aquí en esta parashá, Misajín, en esta parashá, Moshe dice al pueblo que ya no puede salir ni entrar y tampoco pasará el Jardín, sino que Yahushua, su sucesor, el Todopoderoso, entregará las ciudades en manos de Israel y se deberá hacer con ellas según su mandato. No se, no se deberá temerles, tanto Yahushua como el pueblo deberán esforzarse y animarse para entrar, porque el Todopoderoso no los abandonaría. Moshe escribió la Toira y la dio a los levitas al fin de cada séptimo año. En la Moed de Sukkot se leerá el rollo de la Toira, y para ello todo el pueblo será congregado para oír y aprender. Amén. También el Todopoderoso le anuncia a Moshe que se acerca el día de su muerte. Debe de llamar a Yahushua para darle el cargo. Le anunció que después de su muerte el pueblo se corrompería, invalidando su pacto, por lo que arderá su ira y lo abandonaría por haber ido tras dioses ajenos. Lo que sucederá después de que se hayan saciado de la tierra. Por ello ordenó a Moshe escribir una canción, un cántico, un shirá, para que sea testigo contra Israel cuando le vengan males. Moshe lo escribió y lo enseñó. El Todopoderoso anima a Yahushua a entrar a la tierra. Después de escribir el rollo, Moshe dio orden de ponerlo en el arca como testigo. Hace congregar a todos los hombres importantes para poner por testigos contra ellos a los Hashamain y a la Ares. Él dice que el pueblo después de su muerte se corromperá y hará a enojar al Todopoderoso. Así que de todo esto vamos a estar hablando, misajín. Agarre su libreta, su lápiz, su vaso de agua. Amén. Con ustedes el Aj Yohanan.
Yo le agradezco primeramente al Boreolán por la vida suya. Gracias a usted por llevarme hasta sus oídos y por la suscripción que ha hecho en las diferentes plataformas, en YouTube como Johanan Gutiérrez, en Spotify como Los Fundamentos de la Torá y en iBooks como La Responsabilidad Humana. Comparta el material, allí hay para todo. Amén. Así que es Torá con secreto de los Hashamayim. Capítulo 31, verso 2 dice: Hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir, y Hashem me ha dicho, no pasarás este Jardín. Aquí, Misajín, según el Talmud, este fue el 7 de Adar, el día del cumpleaños de Moshe. Ahora había llegado el momento de su muerte, por eso primero se despide del pueblo en el verso 1 al 6. Después les presenta a Yahoshua, su sucesor, en el verso 7 al 8. Y finalmente les ordena hacer una lectura pública de la Toira cada año sabático, verso 9 al 13. Capítulo 31, 3a, dice así: Hashem tu Elohai pasará delante de ti, él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojará. Aquí, según los descubrimientos arqueológicos en Jericó, Misajín, de los años alrededor de los 1400 antes de la era común, había habido plagas en la tierra de Canaán que causaron que la población fuera diezmada. Esto sucedió justo antes de la conquista de los hijos de Israel. De esta manera vemos cómo el Todopoderoso pasó delante de ellos, destruyendo gran parte de la población de las 7 naciones. ¿Te acuerdas cuando mandaron a los espías que se asustaron porque dijeron esta tierra traga a sus moradores? Pues ahí era cuando el Todopoderoso estaba llevando una de las plagas para diezmar estas naciones que estaban allí, estas naciones idólatras. Capítulo 31, verso 6 dice: Sé firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque Hashem tu Elohai es el que va contigo. No dejará que te sueltes ni te desamparará. Aquí, Misajín, el temor es destruido por la certeza de que el Todopoderoso estaba conmigo, como está escrito en el Tehilim 23:4. Aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aleluya. Sed firmes. Capítulo 31, versos 6 y 7. Aquí la palabra hebrea que ha sido traducida como firme es hasá. Por eso usted ha escuchado que les decimos a los sajín o a las sajayó, hasá, hasá, vení hasé. Esforcémonos y seamos fortalecidos. Hasá, hasá, que significa fuerte, firme, duro y violento y poderoso. Por eso a unos sajín se les dice hasá kubarú. ¿Sí? Fuerte y poderoso. Y kadosh. La firmeza es una fuerza, misajín, de resistencia interior que permite al hombre no desanimarse ni echarse para atrás en los momentos de crisis. La firmeza es necesaria, misajín, para poder cumplir los mandamientos en momentos de oposición. La firmeza es necesaria para poder vencer en los momentos de ataque. Cuando hay tentación para sentirse desanimado, es importante mantener la firmeza para poder seguir adelante y ver la mano sobrenatural del Todopoderoso. En Primera de Corintios 15:58 dice: Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra de Hashem, sabiendo que vuestro trabajo en Hashem no es en vano. Aleluya. En Efesios 6:10 al 18, Misajín dice: Por lo demás, fortaleceos en Hashem y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Elohai, para que podáis estar firmes contra las insidias del Hasatán,
porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones de los Hashamain. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohai para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes, estad pues firmes. Ceñida vuestra cintura con la emet, revestidos con la coraza de la justicia, y calzado los pies con apresto de las buenas nuevas de la Shalom. En todo, tomando el escudo de la Emunaj, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada de la Ruaj, que es la palabra de Elohai, Mashiach. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Ruaj, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los Kadoshim. Así que ahí tenemos unas misajin. Ahí tenemos mandamiento. Matías 10:22 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Matías 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Marcos 13:13, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Misajín, firmeza, valentía, resistencia, perseverancia, constancia, paciencia y fidelidad son ingredientes que tienen que estar presentes en un líder y en un pueblo que van a cumplir los mandamientos del Boreolán en un mundo lleno de oposición. Prácticamente que vamos contra la corriente, contra el sistema de este mundo. En Hebreos 10:35-39 dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Elohai, os tengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la emuná. Si retroceden, al malo, dice, mi almano se complace, será con él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emunaj para la preservación del alma, que es lo más importante, misajín. El alma, porque el cuerpo es abono, pero el alma, una vez después de la vida, comienza una vida espiritual, que es la del alma. Lo contrario de tener emuná es retroceder. El que retrocede pierde su alma, misajín. En Lucas 9:62, mire. Pero Mashiach le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás. Ese no es apto para el reino de Elohai. Capítulo 31, verso 8 dice, el Todopoderoso irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Aquí, misajín, Yahoshua necesitaba ser afirmado para que tuviera plena convicción de la presencia e intervención divina en su misión. Su confianza no podía estar puesta en sí mismo, sino en el Todopoderoso. Capítulo 31, verso 9 dice, y escribió Moshe esta Torá y la dio a los Cuanín, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Hashem, y a todos los ancianos de Israel.
¿A quién se la dio? A los ancianos de Israel y no a la tribu de Judá. El Midrash cuenta que la víspera del 7 de Adar, día de la muerte de Moshe, escuchó una voz de los Hashamain anunciándole su próxima muerte. De inmediato se puso a escribir 13 copias de la Toira de forma milagrosa. Escribió 12 para las 12 tribus y una que depositó en el arca sagrada, en el arca Kadosh, para que si alguno se tomaba la libertad de falsificarla, se pudiera siempre consultar y que permanecería intacta. Moshe pensó además, si yo me ocupo todo el día de la toira, el ángel de la muerte no tendrá poder sobre mí. Pero el sol resplandeció hasta que Moshe hubo terminado su trabajo. Mire, mensaje, lo más probable que esto sea una exageración, ¿verdad? Como en muchos de los midrashim, pero esto nos muestra el concepto de que la Torá fue entregada a las 12 tribus de Israel, para que nadie dijera que solo tiene que ser cumplida por la tribu de Leví o la de Yahudá, etc. La Torá no fue dada para ser escogida o escondida en el arca solamente, o solamente para los hijos de Leví, sino para ser usada y leída todos los días y aplicada en la vida diaria de todo Israel. Así que, querido hermano, ¿estás leyendo la Torá todos los días? Mire, Misajín la dio a los Cuanín y a todos los ancianos de Israel. Aquí la Torá no está en el cielo, como dijo en el 30:12, ¿se acuerda? Está en las manos de los hombres, leyéndose todos los días. Ya no se puede añadir ni quitar nada. Los Cuanín levitas tienen la mayor responsabilidad de guardar y enseñar la Torá al pueblo. ¿Lo está haciendo usted mínimo a su familia, su esposa, sus hijos? Luego cae la responsabilidad sobre los ancianos de todo Israel. Esto nos enseña también que la interpretación de la Torá no es un asunto privado de cada miembro de Israel, sino es importante consultar y escuchar la interpretación que los jajamín de Israel han hecho a lo largo de la historia. Primera de Pedro 1:20. También en Malaquías 2, verso 4 al 7 dice, entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice Hashem de los Sebaot. Mi pacto con él era de vida y shalom, la cual le di para que me reverenciara, y él me reverenció. Y estaba lleno de temor ante mí. Nombre. La verdadera instrucción, Torah Emet Misajín, estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En shalom y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. ¿Lo estamos haciendo usted y yo? ¿O estamos siendo egoístas? Sigue diciendo el texto tocado, dice, por los labios del Cohen deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero de Hashem de los Sebaot. Capítulo 31, versos 10 y 11 dice, entonces Moshe les ordenó, diciendo, al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la moed de las cabañas de Sucot, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Hashem su Elohai, en lugar que él escoja, leerán esta Torá delante de todo Israel, a oídos de ellos. Aquí Misajín Rashi enseña que el rey tenía que leer ante el pueblo desde el principio del libro de Devarim, Deuteronomio. El Talmud dice que no se leía todo el libro, sino solo estratos seleccionados, los textos
1, 6, 9, 11, 13 al 21 y capítulo 14, 22 hasta el capítulo 28, verso 69. El tema central de estos textos, Misajín, es el compromiso con el Todopoderoso para cumplir sus mandamientos y mantenerse fiel al pacto y aceptar pues la recompensa y el castigo divino. La moed de Sukkot o de las cabañas es una sombra profética, Misajín, del tiempo del reinado mesiánico, el milenio. En ese tiempo la Torá saldrá desde Jerusalén no solo a todo Israel, sino para todas las naciones. Como está en Yesayahu 2, verso 2 al 4, miren. Isaías capítulo 2, verso 2 al 4 dice, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Hashem será establecida como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Hashem, a la casa del Elohai de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus preceptos, porque de Sión saldrá la Toira y de Jerusalén la palabra de Hashem. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas 1 del 1 al 4. En Yesayahu 42:4 dice, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su Torah esperarán las costas. Su Torah esperarán las costas. Esta enseñanza de la Torah se harán a los líderes misajín de todas las naciones en las Moadim de Sukkot, cuando estarán obligados a estar presentes en Jerusalén de año en año, como está escrito en Zacariyahu, capítulo 14, versos 16 y 17, mire, que dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Melech, Hashem de los Sebaot, y para celebrar la Moed de las cabañas, y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Melech, Hashem de los Sebaot, no recibirán lluvia sobre ellos. Miren, mis amigos, aquí se refiere a la lluvia física, pero también de manera alegórica. La lluvia simboliza la Torah, de Barín 32:2. Durante la fiesta de Sukkot, el Mashiach dará un seminario de Torah anual para todo Israel y los gobernantes de los gentiles, los presidentes o delegados, etc. Entonces será muy diferente a lo que se ve hoy en día, cuando los líderes políticos más grandes del mundo se reúnen para intentar de poner orden en el mundo y resolver sus problemas sin someterse a Elohai de Israel. Nada más buscan su beneficio propio, pero no no la del pueblo. Pero Mashiach, en su libro de instrucciones, hasta que el Mashiach no establezca la Torah entre todas las naciones, no habrá shalom en el mundo. Capítulo 31, verso 12 dice, congregará al pueblo hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad para que escuchen y aprendan a temer a Shen, tu Elohai, y cuiden de observar todas las palabras de esta Torah. Allí no es que hoy no y mañana sí, allí es sí o sí. Esto nos enseña, Misajín, que hay que instruir a todos en todos los mandamientos de la Torah, sin discriminar a las mujeres o a los niños, ni al forastero. Donde dice tu forastero, y que dice, y cuiden de observar todas las palabras de esta Torah. Estos forasteros son los prosélitos, los que han hecho una conversión para ser judíos.
Ellos tienen la obligación de vivir como judíos, cumpliendo todos los mandamientos de la Torah, como está escrito, Gálatas 5:3, que dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la Torah. Sí, pero aquí muchos le sacan la vuelta, se justifican aquí, ay, yo no me voy a circuncidar porque si no estoy obligado a guardar toda la Torah, pero que acabamos de leer anteriormente. Todos. Si no, no vas a formar parte en la familia de Yohei Bajei. Capítulo 31, verso 13 dice, y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer a Shen, vuestro Elohai. Mientras viváis en la tierra donde vosotros habéis, cruzando al otro lado del Jardín para poseerla. Miren, mis aquí, el temor a Shen es uno de los ingredientes más importantes en nuestra relación con él. Ese temor es producido por la lectura de la Torá. Los hijos que escuchan cuando sus padres leen la Torá en su casa aprenderán a temer al Todopoderoso, como también está escrito en el Tejilín 78, versos 5 al 7, mire, que dice, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una Torá en Israel, la cual ordenó a nuestros saboteino que enseñaran a sus Benei para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Elohai, y no se olvidaran de las obras de Elohai, sino que guardarán sus mandamientos. Aleluya. ¿Se da cuenta? La pregunta es, ¿usted lo está haciendo con sus hijos? Si no lo está haciendo, usted todavía no está cumpliendo este mandato de nuestro Elohai, de Israel. Capítulo 31, verso 14 al 16, dice, tu muerte, vas a acostarte y se levantará. La muerte de un tzadik es vista como un sueño, misajín. El hecho de que la Torah use la expresión y se levantará, justamente después del anuncio de la muerte de Moshe, es interpretado en el Talmud como una referencia a la resurrección. Este es uno de los lugares donde la Torah habla de la resurrección de los muertos. Capítulo 32, verso 39. Con la segunda venida del Mashiach, Moshe será despertado físicamente. En Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Capítulo 31, verso 17 dice, y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él. Por lo que dirá en aquel día, ¿no será porque mi Elohai no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Aquí, misajín, esto se refiere al exilio babilónico, ¿sí? Pero muchos hoy en día están en exilio. Lo han escuchado mis oídos y lo miran mis ojitos. Salgamos de ese exilio. Recuerden las naciones que fueron exterminadas antes de entrar a la tierra prometida, lo que practicaban. Y si eso está practicando usted, usted es una de esas naciones, parte de esas naciones en estos momentos. Salga de allí por el bien de su alma, para que le ayude Yohei Bajei en su diario vivir, para que las bendiciones le alcancen y sean alejadas todas las maldiciones de su vida, de su familia, de su tierra, de su negocio, etcétera, etcétera. Capítulo 31, verso 18 dice, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho,
pues se volverá a otros dioses. ¿Se da cuenta? Esto se refiere al exilio romano, que es Edomita. Capítulo 31, verso 19. Ahora pues escribid este cántico para vosotros, y tú enseñárselo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Este cántico, Misajín, fue escrito como un testimonio contra los hijos de Israel para enseñarles la gravedad de la apostasía y la idolatría. Se encuentra en el capítulo 32. Es un cántico profético que revela la historia futura de Israel. El final es esplendoroso con una cabot completa sobre los enemigos. Capítulo 31, verso 21 dice, sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes. Porque yo conozco el plan que ahora están urdiendo antes de que los traiga a la tierra que juré. Aquí Misajín, según Rashi, interpreta esta palabra en referencia a toda la Torá, no solo al cántico de Moshe. Según él, la Torá no será olvidada completamente de la descendencia de Israel. También es posible, Misajín, que Moshe haya cantado esta canción basándose en la escala hebrea, y de esa manera esa escala fue enseñada a Israel para nunca más ser olvidada. Esta escala no ha sido olvidada por los descendientes de Israel. Por lo tanto, Misajín, los que cantan las canciones de Sión deben aprender a utilizar la escala hebrea, que suena de la siguiente manera. Por ejemplo, la canción popular Havana Gilá está construida a base de esta escala, para que tenga una idea. Capítulo 31, verso 24 dice, y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torá en un libro, hasta su conclusión, aquí Misajín esto nos enseña que Moshe ningún otro escribió todo el texto de los 5 libros de Moshe, el Humash, o mal llamado el Pentateuco. En el Talmud hay una discusión acerca de la última parte de la Toira que habla de la muerte y entierro de Moshe. ¿Verdaderamente fue escrita por él? Algunos dicen que Yahoshua escribió esa parte, pero otros piensan que Hashem dictó todo para que Moshe de esta manera escribiera esa última parte de antemano. Pero el Zohar dice que donde no se encuentra alguna referencia de que quién fue el que escribió el texto, es porque fue la Ruach HaKodesh, directamente. Así que cuando usted no encuentre quién escribió eso, es porque fue el Ruach HaKodesh, siempre y cuando sea top, siempre y cuando sea bueno. Capítulo 31, verso 26 dice, tomad este rollo de la toira y colocadlo junto al arca del pacto de Hashem, vuestro Elohai, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Y el mensaje en el Talmud comenta y relata la discusión que hubo entre los Jajamín de Israel sobre si el arca tenía una plancha que sobresalía por fuera sobre la cual fue colocado el Sefer Toira, el rollo de la Torá, o si la Torá fue colocada dentro del arca. El texto dice literalmente al lado del arca. Mashiach en esta parashá, Misajín, en el 31:2-3 dice, no pasarás este Yardén. Mashiach es el que pasará, o Yahoshua. Tanto Moshe como Yahoshua son sombras proféticas de Mashiach. Así que la muerte de Moshe y la sucesión de Yahoshua son una figura de la muerte y resurrección de Mashiach. Moshe podría ser también un cuadro del primer hombre, Yahoshua del segundo hombre,
Y el primer hombre murió y el segundo hombre recibió una vida indestructible. Hablando de Mashiach. En 1 Corintios 15:22 y verso 47 al 50 está escrito diciendo: porque así como el Adán todos mueren, también en el Mashiach todos serán vivificados. Acuérdense que la Ruach HaKodesh es la que da vida. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Hashamay. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el de los Hashamain, así también los que son de los Hashamain. Por eso, si usted entra por la puerta que es Mashiach, que es del Hashamain, usted se vuelve de los Hashamain. Pero aquel que entra por otro lado es un ladrón y salteador y es terrenal. Y es diabólico y es carnal. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Y esto digo, ajín, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohai, ni lo que se corrompe hereda lo que es incorruptible. En Romanos capítulo 6, versos 5 al 11 dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mashiach, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Elohai. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Elohai en Mashiach. Capítulo 31, verso 7. Entonces llamó a Moshe a Yahoshua y le dijo, en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que Hashem ha jurado a sus saboteino, que les daría, y se la darás en heredad. Aquí Yahoshua, que tiene el mismo nombre de Mashiach, de forma extendida, es el que introducirá las 12 tribus en la tierra prometida. Este es también el trabajo del Mashiach, introducir todas las tribus de Israel en la tierra y en las promesas dadas a los padres. En Isaías 49, verso 6, dice, Él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré una luminaria, una menorá de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Miren, misajín, desde que el Mashiach nació en Beilejen, conforme al testimonio de las Escrituras, hasta el día de hoy, él ha estado trabajando en su misión de buscar y restaurar a las 12 tribus. Muchísimos de los que han sido salvos de entre los gentiles son descendientes físicos de las tribus perdidas de Israel. Por medio de la salvación han obtenido el contacto espiritual con Israel, pero falta todavía la restauración de su identidad nacional. Esa restauración, misajín, está sucediendo con mucha fuerza en este tiempo. Cuando Mashiach regrese, él también revelará a cada uno a qué tribu pertenecen, para luego introducirlos en la tierra que fue prometida a la descendencia de Abraham para siempre. Para entrar en la nueva Jerusalén, no hay que pasar por una de las 12 puertas.
Cada puerta tiene uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. Así que las tribus son puertas para poder entrar en la ciudad de los Hashamain, como está escrito en Revelaciones 21, verso 10 al 13, mire, que dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad Kadosh, Yarushalayim, que descendía del cielo, de Elohai, y tenía la cabot de Elohai. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe, cristalina. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 malajín, y en ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. La única manera, misajín, de entrar en la ciudad es pasar por una de las tribus de Israel. Esto nos enseña, misajín, acerca de la importancia que tiene la restauración de Israel por el Mashiach. Miren, misajín, en esta parashá se encuentran los preceptos, mandamientos 612 y 613. Precepto de congregar a todo el pueblo para hacer que escuche la Torá. Devarim 31:12. Precepto 613, precepto de escribir un rollo de la Torá, un Sefer Torá, Devarim 31:19. Amén. Entonces aquí quedó la parashá Vayele. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan. Espero que les sea de mucha brajá. Le doy muchas gracias a usted, le doy toda rabá porque me llevó hasta sus oídos, hasta sus hogares, y porque el Todopoderoso le movió en su corazón a compartir este material. Amén. Vamos a cerrar la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach, Yahshua, Amén, de Israel, y todos decimos, amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén, amén. Lejitra o misajín.